Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria, tu canal. En esta ocasión prepara lápiz y cuaderno para que apuntes los 11 tipos de raciones de concentrado casero para gallinas y pollos. Si aún no te has suscrito, recuerda hacerlo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo cada semana. En este video te hablaré sobre 11 formas o 11 raciones de concentrado casero para gallinas y pollo. En ningún momento este video quiere suplantar los tipos de concentrados comerciales que se usan comúnmente a nivel industrial. Pero es bueno hablar de nutrición y alimentación de estas especies que nos generan ganancias a nivel de patio o ya sea a nivel industrial. Hablar de nutrición es hablar un poco más allá de solamente entregar o presentar un alimento a tus animales. La mayoría de las gallinas y pollos de patio suelen andar al aire libre en busca de comida, lo cual no garantiza que los alimentos consumidos sean los adecuados o los que necesita el organismo para su desarrollo corporal y productivo, lo cual, sumado a esto, también puede provocar la aparición de enfermedades. Suministrar, por ejemplo, solo maíz, sorgo u otro alimento de manera individual no garantiza un beneficio completo en cuanto a la nutrición y alimentación de las gallinas y pollos, ya que estos tienen requerimientos nutricionales específicos para cada etapa de crecimiento y estado productivo. Por tal razón, es necesario suministrar piensos o concentrados con productos que se puedan conseguir en la región o comunidad que tú vives, ya que los concentrados comerciales son en extremos caros y muchas veces pueden contener ingredientes o materia prima poco saludable para tus animales. Con la elaboración de concentrados caseros, usted tiene la oportunidad de ofrecer a sus aves de corral una alimentación balanceada, a bajo costo, de calidad y en cantidad, mejorando la producción de huevos y carne necesarios en la dieta de la familia. La alimentación balanceada en las gallinas puede prepararse mediante la mezcla de varios alimentos disponibles en la finca o el huerto familiar, haciendo uso de lo que se produce o se encuentra con facilidad en la comunidad. Es importante mencionarte que la mayoría de las fórmulas o raciones que se elaboran se hacen en base a 100, ya sean 100 kilos o 100 libras. Esto es una forma fácil para poder traspolar datos. Acá podemos observar cuáles son los requerimientos nutricionales de gallinas ponedoras según etapa de producción. Esto nos puede brindar una idea exacta y clara de que en cada etapa los requerimientos de proteína bruta o proteína cruda, así como de energía metabolizable, son diferentes, siendo que en la etapa de inicio los requerimientos de proteína y energía son elevados, de 18% para la proteína y de 12.0 megajoule para la energía metabolizable. En esta imagen podemos observar la primera fórmula de concentrado casero, que puede prepararse con productos que están a tu alcance. Esto es para gallinas ponedoras desde la semana 24-25 en adelante. Es importante mencionar que a la hora de elaborar un pienso o concentrado se debe considerar el balance entre la parte energética y la parte proteica, es decir, debe ir siempre 1, 2 o 3 alimentos energéticos o ingredientes y 1, 2 o 3 alimentos proteicos, según los requerimientos de cada especie y la etapa productiva de estas. Acá podemos observar en esta fórmula que los alimentos que aportan energía son el sorgo molido, el maíz molido y el aceite vegetal. Los alimentos que aportan proteína son la harina de alfalfa y la leche en polvo. Además debe llevar la parte de macro y microminerales. En este caso el carbonato de calcio es uno de los macrominerales utilizados en esta ración. Recordemos que un alimento concentrado es una mezcla de varios alimentos que proporciona a las gallinas la cantidad de proteínas, energía
vitaminas y minerales que necesitan. Además lleva una premezcla de vitaminas, premezcla de minerales, sal común, entre otros ingredientes. En el caso particular de esta ración, tiene un aporte del 17% de proteína y un aporte de 2.90 megacalorías en la parte energética. Recuerden que los alimentos deben mezclarse lo más homogéneo posible y que los valores de los alimentos pueden variar dependiendo de los contenidos de cada ingrediente y de las tablas que ustedes utilicen. Eso se le llama valor bromatológico o contenido nutricional de los alimentos a utilizar. Acá podemos observar la segunda fórmula, una fórmula de invierno, la cual contiene los ingredientes que puedes observar, aportando esta fórmula de invierno un 17.2 de proteína bruta y en energía 3.10 megacalorías, un alimento de calidad, un producto de fácil acceso. En esta imagen podemos observar la fórmula o la ración casera para gallinas de postura, la cual aporta 17.50 de proteína y en energía aporta 3.17 megacalorías. Contiene ingredientes como maíz molido, pasta de soya, harina de pescado, aceite vegetal, entre otros productos o materia prima. Es importante mencionar que si no tiene alguno de estos ingredientes, puedes incluir en la ración otros que tengan el mismo valor proteico o energético. Para esto te puedes auxiliar de tablas como el FEDNA o la NRC. Cuarta fórmula casera para pollitas ponedoras en crecimiento, de la sexta a la 14ª semana. Acá puedes observar cuáles son los ingredientes o materia prima que se utilizan. Este tipo de alimento aporta 17.08 de proteína y en energía 2.86 megacalorías. Es importante mencionar que elaborar un concentrado no es mezclar 50% de harina de hojas de una leguminosa y 50% de harina de hojas de una gramínea. Es algo más que eso. Es importante considerar el peso del animal, etapa productiva y los requerimientos de energía o proteína para cada especie. Concentrado o fórmula número 5, utilizando leche en polvo. Acá podemos observar la materia prima utilizada para elaborar 100 kilogramos, en donde se considera la pasta de soya, la leche en polvo, el sorgo molido, vitaminas y minerales. Puedes observar dos tipos de fórmula utilizando leche en polvo. Acá puedes observar la sexta fórmula, que es un concentrado para pollitas de 1 a 30 días. Este concentrado es a base de harina de plátano, harina de frijol, una mezcla mineral, melaza y yuca. Fórmula 7 o concentrado casero número 7 para pollos de engorde desde el día 0 hasta la 5ª semana. Este concentrado está basado en maíz molido, harina de soya, anchoveta peruana, entre otros ingredientes. Su aporte proteico es de un 23% y su aporte energético es de 3 megacalorías por cada kilogramo. Concentrado casero número 8 con harina de pescado. Aquí podemos observar cuál es la materia prima utilizada y que puedes buscarla en tu comunidad o región donde estás creando tus animales. Este contiene maíz molido como base principal, entre otros componentes. Su aporte proteico es de 17.5% y en energía aporta 2.81 megacalorías. En el concentrado número 9 o ración número 9 puedes encontrar los niveles adecuados para gallinas en postura. Aquí tenemos la materia prima utilizada y los aportes en cuanto a proteína y energía. En energía, este alimento aportará a tus animales 2.77 megacalorías y en la parte proteica un 27% de proteína. Fórmula número 10 o concentrado casero número 10. Esta es una ración para codornices tipo Coturnix japonica en su estado de postura. Está basada en harina de pescado, aceite vegetal, minerales, sal común, entre otros componentes. Su aporte proteico es de un 25% y su aporte energético de 3.0 megacalorías. Es importante mencionar que no existen fórmulas mágicas de concentrado para que tus animales ganen peso. El manejo productivo, la limpieza
El manejo zoosanitario y el manejo rutinario de las galeras donde están alojados tus animales también tiene influencia sobre la ganancia de peso o producción de huevos de tus animales. Fórmula número 11 para pollitos de engorda. Inicio. Esta está basada en roca fosfórica, harina de pescado, pasta de soya, entre otros ingredientes. Su aporte en cuanto a proteína es de un 20.9% y en energía aporta 2.99 megacalorías.